En el libro de Isaías, capítulo 25, versículo número 8, dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los ojos de ellos, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha hablado. A la luz de este versículo bíblico me generan algunas dudas, algunas inquietudes, y eso me trae a colación a pensar y analizar qué sucede después de la muerte. ¿Habrá algo después que el ser humano finaliza su vida y baja a la tumba? ¿Qué pasa después de la muerte? En primer lugar, antes de entender este concepto, debemos conocer la naturaleza de la vida y la muerte. ¿Qué establece la vida respecto a eso? En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios creó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es la vida, la unión de la parte física, que es el cuerpo, con el aliento que proviene de Dios o el espíritu. Entonces, ¿qué sería la muerte? Todo lo contrario. En Eclesiastés 12, versículo 7 nos dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el aliento vuelve a Dios quien lo dio. La muerte es básicamente la separación entre la parte física y la parte del espíritu o el aliento que proviene de Dios. Interesante. Entonces lo que queremos saber es qué pasa después de la muerte. Nosotros, eso es un tema que nos interesa porque todos vamos a morir. Después de la muerte, dice en Eclesiastés 9:5, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y en Salmo 6:5 dice que los muertos no tienen memoria. La Biblia también compara la muerte como un sueño. Y esos son los eventos que van a pasar cuando nosotros muramos. Es estar en un estado de inconsciencia, que por eso se compara con un sueño, por eso. Otra cosa que creo que debemos de tener también en cuenta es que nosotros no tenemos un alma y que cuando morimos sale un espíritu. Nosotros estamos conformados por el aliento de vida y el polvo que el Señor... Pero me genera una inquietud, el alma. Cuando tú mencionas la palabra alma, he escuchado varias teologías o varias doctrinas bíblicas que me dicen ellos que el alma no muere, el alma queda o existe para siempre, es decir, el alma puede quedar en un término medio, en el limbo, no sé. Hay doctrinas que me hablan. ¿Cómo yo puedo demostrar entonces que el alma está separada del cuerpo o es lo mismo? Como que no entiendo esa parte ahí. Es importante saber que la creencia bíblica va de la mano con el punto de vista holístico, que establece que el ser humano es un con todo, es decir, la parte física y también el alma. Esas son condiciones que necesitan coexistir, es decir, que una no puede existir sin la otra. Si perdemos el aliento, implica la muerte. Si el cuerpo se ve afectado, también implica la muerte. Por lo tanto, la pérdida de uno de los dos sería definitivamente la muerte. Es interesante, perdón. Es interesante lo que acaban de decir. Es contundente, más cuando yo escucho en las redes sociales muchas personas confirmando de que después de la vida, después de la muerte, hay vida. Entonces, después de estos textos bíblicos que acabamos de leer, ¿cómo una persona puede asegurar tal cosa? ¿Cómo una persona puede estar leyendo su Biblia y asegurar que después de la muerte hay vida? ¿Cómo pueden ustedes ayudarme con esa pregunta? Una cosa, yo digo que si empezamos a creer que después de la muerte hay vida, nuestra creencia como adventista, que es creer en el advenimiento, no tendría sentido, porque si después que yo muero estoy viva, ¿a qué Jesús viene a buscarme, a llevarme con Él, si cuando muero voy al cielo y estoy con Él, o ya mi castigo ha sido dado? ¿Habrá algún origen? ¿Hay algo que da el inicio a este contexto bíblico sobre la muerte? ¿Hay alguna base bíblica, algún sostén? ¿O de dónde viene la muerte? ¿Cuál es el origen de la muerte? ¿De dónde surge la muerte? Bueno, en la Biblia encontramos en Romanos capítulo 5, verso 12, habla que el pecado entró en el mundo por un hombre y por causa de esto vino la muerte. O sea, la muerte
es la separación de Dios. Cuando uno se separa de Dios, ahí viene la muerte. Y eso sucedió en el cielo cuando Satanás se separó de Dios, quiso ser como Dios. Y ese concepto lo bajó aquí en la tierra. Si vemos la historia de Adán, cuando Dios creó todo perfecto, todo bonito, Génesis capítulo 1, verso 31, dice que cuando Dios creó todas las cosas, vio que todo era bueno en gran manera. Y luego crea un huerto y puso al hombre allí. En textos más adelante viene el enemigo de Dios, Satanás, y dice, y engaña a la mujer, comen del fruto, luego que Dios le había dado una orden de no comer del fruto del bien y del mal, porque ciertamente cuando lo hacen iban a morir. Pero Satanás aparece, ¿qué dice? Dice, no van a morir. Entonces, podemos decir que el origen de la muerte radica en la tierra, ¿o dónde radica la muerte? Ese conflicto, ¿dónde se desarrolla? Radica en la desobediencia del hombre. Cuando Dios dijo, no coman del árbol, entonces ellos desobedecieron a Dios y comieron del árbol. Si vemos en el capítulo 3 de Génesis, verso 19, la sentencia que da Dios al hombre, dice, polvo eres, por cuanto me desobedeciste, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, la muerte es la sentencia de una separación de Dios. Ok, entonces podemos analizar que luego del origen de la muerte, entonces hay un estado que lleva en conclusión o lleva a algún lugar. ¿En qué estado estaría el hombre cuando muere? ¿Cuál sería el estado? Bueno, como dije anteriormente, es un estado de inconsciencia. Eso es la muerte, un estado de inconsciencia. Es como cuando yo me voy a dormir, me acosté, no sé de usted mí. no escucha ya las actividades diarias, cotidianas que usted hacía, no le está haciendo y su memoria queda en el olvido. Perfecto. Y eso lo afirma. ¿Dónde lo afirma? Lucas 23:43, donde hace hincapié en la cruz del Calvario cuando el Señor estaba con los dos ladrones. Hubo uno que se convirtió y otro no aceptó a Jesús. Entonces él quedó para cuando Jesús venga, se va a ir con él. Él se quedó descansando y entonces en el segundo advenimiento el Señor va a ir con él al cielo, igual que los que se arrepintieron. ¿Y cómo yo puedo comprobar si él le dijo, Señor, cuando en tu reino esté, acuérdate de mí? Y yo analizo y veo que la Biblia dice, el Señor le dijo, te aseguro que desde hoy estarás en el paraíso. Entonces realmente murió esa tarde, ese viernes murió. Ahora, ¿fue al paraíso o se quedó en la tierra? ¿Dónde? Se quedó descansando, porque a pesar de que el Señor le hizo esa promesa en ese momento, ni Jesús mismo fue al cielo en ese momento, sino que al tercer día resucitó. Él le hizo esa promesa de una manera futura. Es decir, que cuando ocurre el advenimiento, todos vamos a ir al cielo, incluyendo también los que murieron en Cristo. Lo que Jesús le dijo a él fue, te prometo hoy, que Jesús le hacía la promesa ese día, que estará conmigo en el paraíso y que se va a manifestar cuando Él venga. Un dato muy interesante también, que cuando fueron a bajar los cuerpos, iban a quebrantar los pies de los tres, pero cuando empezaron a quebrantar los pies, vieron que todavía Jesús murió, pero los ladrones todavía no habían muerto. O sea, quebraron los pies de los dos ladrones y cuando llegaron a Jesús, vieron que estaba muerto y por eso no le quebraron los pies. Es decir, que Jesús murió primero que los dos ladrones. Entonces, una pregunta, si Jesús murió primero, ¿dónde estaban los ladrones? Estaban en la cruz.
Bien, entonces, al analizar esta parte, ¿habrá una resurrección? ¿Pasará algo después que el hombre muere? ¿Baja al Seol? Como lo dice la Biblia, baja al Seol, pero ¿qué pasa con esa persona cuando muere? ¿Se queda en la tumba o habrá una resurrección? Bueno, para poder hablar de resurrección, debe haber una segunda venida. Cristo debe volver aquí en la tierra. ¿Para qué? Para buscar los que sean de salvados. Los que sean salvados. O sea, que las personas que están muertos en Cristo resucitarán primero y luego resucitarán los que estaban en en la pecado, tumba. estaban muertos en pecado. Entonces, habrá dos resurrecciones. ¿Cómo así? Porque si siempre escuchemos que habrá una sola, habrá una resurrección para los que mueren en Cristo y otro para los que tienen una condenación eterna, muerte eterna. Así es. Después de que pasamos el milenio con Cristo, entonces habrá un juicio general, donde ya los que han muerto, los que han pecado, los que han tenido la oportunidad de no presenciar este acto, van a tener que ser lamentablemente condenados. Para siempre. Para siempre. siempre. Sí. Ahora bien, La segunda muerte. entonces ahí puede ser que haya una erradicación por completo. No sé, habrá algo, pasará algo luego de la resurrección, habrá una revisión general, va a haber algo diferente o se queda ahí. Por supuesto que sí, hay una erradicación total del tema de la muerte. Y eso es un punto álgico de la creencia cristiana, porque incluso es utilizado por Satanás hoy en día para engañar a miles y millones de personas. Y es bueno que sepamos que, como bien mencionaba el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 7, verso 24, la muerte se considera como un tirano. Y ahí entonces nos surge la interrogante de si ese tirano reinará para siempre o si habrá un momento en el que concluirá. Y ciertamente, como lo dice ahí en Romanos 7:24, ¿quién nos podrá quitar el poder de la muerte que está en mi cuerpo? Y ahí mismo entonces se da la respuesta en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2 verso 14, donde dice que Dios mismo a través de Jesús usó sus armas para derrotarlo y que lo hizo de la misma forma en que había sucedido, como los que participaron o los hijos participantes lo hicieron con sangre y con carne, de la misma forma lo hizo, dándonos la garantía de que también nosotros podemos ser victoriosos sobre ese tirano que es la muerte. Pero desemboca o trae muchas otras temáticas que son importantes tratar, como en qué momento se eliminará la muerte. Y ahí vemos también en Apocalipsis capítulo 20, verso 14, en nuestras Biblias, que dice que la muerte y el Hades fueron echados en el lago de fuego y allí quedaron para siempre. Amén. O eternamente. Amén. Mencionando esa creencia tan clara que la palabra de Dios explica, de que el eterno es porque proviene de un Dios eterno. Y por lo tanto, las consecuencias que vienen siendo eternas es que se completarán hasta su plenitud. O hasta que no sea totalmente consumido, no va a poder terminar el proceso. Ahí tenemos varios casos, varios ejemplos. Este caso, por ejemplo, de Sodoma y de Gomorra, que se menciona en Génesis capítulo 19, verso 24, y en Judas, verso 7, donde dice que Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego eterno. Diciendo, porque sabemos que en la actualidad no están ardiendo, pero diciendo que fueron totalmente consumidos. Y de igual forma vemos el caso de Giezi, el soldado de Eliseo, que fue condenado para siempre con la lepra. Eso lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 27. Y allí Giezi estuvo sufriendo de la lepra, no lo veremos hoy, pero sufrió de lepra hasta que llegó el momento de su muerte. Entonces esto es una garantía más de que nosotros como creyentes en Cristo debemos confiar en que venceremos la muerte y que al final obtendremos la vida eterna. Amén. Okay. Me parece, quiero hacer una pregunta, creo que es relevante en este tema, y es que ¿por qué para los adventistas es tan importante establecer o creer en que los muertos no saben nada y que después de la muerte no hay vida?
O sea, ¿por qué es tan importante para nosotros creer esto? Podríamos decir, es importante porque si nosotros analizamos el concepto de nosotros como adventistas del séptimo día, es llegar a la Nueva Jerusalén. En el libro de Nehemías, capítulo número 2, Nehemías se preocupa no solamente porque su pueblo estaba muriendo de hambre, necesidades como tenía, y los muros de Jerusalén ardían. Él se preocupa porque su nación está falleciendo, y él entonces intercede al Señor: mira, yo necesito que tú escuches mi petición. En esa petición él no pierde tiempo, acude al rey y le pide al rey para que le dé el permiso de interceder por su pueblo. Nosotros como adventistas del séptimo día, la creencia número 26 nos motiva a nosotros a entender que el hecho de que vamos a morir, la esperanza es que volveremos a revivir cuando Cristo venga a través de la resurrección. Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo número 1, dice Juan allí en Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La muerte, si analizamos allí, también, Pablo lo dice también, en Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 54, él dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y todo esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: solvida es la muerte en victoria. El secreto de nosotros como adventistas del séptimo día, el hecho del sueño de la muerte, ¿por qué se considera la muerte? Esa promesa de ver a Cristo Jesús venir por segunda vez y concedernos la victoria de la vida eterna. Amén. Quiero terminar con esto, y es que para mí considero que esta creencia es muy importante para nosotros. Es que muy pronto en este mundo las personas tendrán manifestaciones que aseguran decir que vienen del cielo y que van a venir a decir que Dios ha cambiado su mandamiento. Si leemos en Apocalipsis capítulo 16, verso 13, dice que vi que el dragón, la bestia y el falso profeta, vi que en la boca de ellos salió 3 espíritus inmundos, y esos espíritus fueron a los reyes de la tierra para reunirlos para la gran batalla que habrá de ocurrir. Entonces, ¿qué sucede? Que esos espíritus son espíritus engañadores. Consideramos que los adventistas creemos que el dragón se refiere al paganismo, la bestia al papado, y el falso profeta se considera al protestantismo apóstata. ¿Qué tienen en común ellos? Que todos ellos creen que después de la muerte hay vida. Entonces ellos están abiertos a las manifestaciones demoníacas, espiritistas, o sea, el espiritismo moderno. Y muy pronto va a suceder que cuando se decrete la ley dominical, que pronto está en el horizonte, se van a manifestar demonios. Está sucediendo. Sí, diciendo, asegurar que ellos vienen del cielo, diciendo que Dios cambió la ley de Dios, que Dios cambió el sábado, ¿para qué? Para el domingo. Entonces, para esto es importante para un adventista y nosotros como jóvenes poder defender esa creencia de que los muertos nada saben. Así que entonces podemos decir que esa mitología griega de que iba caminando y me salió un tío que falleció, eso es teoría barata. Teoría barata. Nosotros como pueblo remanente de Dios sabemos que los muertos nada saben. Referente a eso que usted dijo, recordemos al principio, en el cielo, Lucifer engañó a la tercera parte de los ángeles. O sea, ¿dónde están esos ángeles ahora?
aquí en la tierra. En la tierra, ¿no? Entonces, cuando una persona me dice que un vio tío. a alguien, un tío o un familiar cerca, Puede ser la personificación de un, de un, Es la de un demonio. manifestación de un De demonio. Así Exacto. es. Entonces, muchas gracias. Ha sido interesante haber llegado a este análisis y haber concluido con eso. Esperamos que haya sido de bendición, primero para cada uno de nosotros y para cada uno de los oyentes que hoy están acompañándonos a través de las redes sociales. Así que bendiciones para todos.